vulnerado y es el tema de los profesores. Recordemos que en el año 2020 salieron también a la calle a hacer una especie de cacerolazo, o sea, a realmente decir, ¿por qué no me estás pagando mi sueldo? Porque se demoraron mucho en pagarle los sueldos y sin sueldo no pueden pagar el internet para hacer las clases online. Y ahora también, si no me equivoco, ayer realizaron una marcha nacional en Quito, sobre todo en defensa de la ley orgánica reformatoria, la LOEI, ¿no? La Ley Orgánica de Educación Intercultural. Porque la Corte Constitucional de alguna forma dice suspendió provisionalmente el aumento de los sueldos de los profesores y estamos ante ya las clases presenciales, ya lo anunció la ministra. ¿Qué pasa con este grupo de profesores y por qué también hay cierto silencio ante esto? Sí, primero quiero decirle, y esto queda grabado, yo no voy a ser candidato a nada jamás en la vida en el Ecuador, por si acaso, en ninguna parte. ¿Ya? Es decir, yo me dedico a trabajar, no me dedico a ganarme la vida de otra manera. Entonces, tengo la tranquilidad de decir lo que yo pienso, y si a algunos cuatro pelagatos no les gusta, bueno, de malas, ¿no? Pero mira, existía un recluso que era Federico de Prusia. Federico de Prusia tenía un enorme palacio en el que generalmente celebraba enormes banquetes, orgías, y cercano a su palacio estaba el terreno de un viejo molinero, y el molino hacía un ruido espantoso, ¿no? Por las enormes aspas, que fastidiaba a los amigos de Federico el Grande. Federico llega hasta el terreno de un viejo molinero y le ofrece dinero para que se vaya de allí. Y el molinero le dice que no se va. Entonces Federico le dice que él podría cortarle la cabeza para apropiarse de su terreno. Y el molinero le responde una de las frases, esto es real, una de las frases que nos enseñan en la Facultad de Jurisprudencia cuando recién ingresamos. El molinero le dice, sí, usted me podría cortar la cabeza, hacer todo lo que usted quiera, siempre y cuando no existan jueces en Berlín, pero todavía hay. Lo que quiere decir esta frase, que es enorme, es que siempre deben existir jueces para tratar de maximizar los derechos fundamentales y minimizar los abusos. Siempre deben existir jueces a favor de la parte más débil de cualquier conflicto. Lo triste de esto es que la Corte Constitucional del Ecuador, que nace en forma la actual, nace de un plumazo inconstitucional, esa es la gran herencia que nos dejó Trujillo, porque no podía Trujillo nombrar una nueva corte porque no se podía comer la anterior, dado que esa no era la vertiente que había elegido a esa corte. Las cosas en derecho se deshacen del mismo modo en que fueron hechas. La corte actual es inconstitucional, pero sus integrantes, herederos del Trujillo, escriben permanentemente libros. Casi ninguno ha ejercido el derecho, pero todos se llaman ultra garantistas, seguidores de Luigi Ferrajoli, seguidores de Guastini, van a enseñar clases y les dicen a los estudiantes que hay que defender los derechos más pobres. Llegan a ser jueces y se mandan el primer plumazo, prácticamente suspenden los beneficios para los trabajadores de la educación, que entre otras cosas, Alondra planteaba que todos los profesores que habían sido despedidos por el gobierno de Moreno durante la pandemia tienen que recuperar sus puestos de empleo, su fuente de trabajo, con la cual le dan de comer a sus hijos. Y estos jueces de la Corte Inconstitucional dicen, no, esto lo bloqueamos en este momento. No puede entrar en vigencia la ley. Segundo paquete importante de reforma. Se establece, Alondra, un sistema para prevenir el bullying, la violencia en las escuelas y para ayudar a los niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil para poderlos reinsertar en el sistema escolar. ¿Ok? Eso han dejado bloqueado. Se incorporan como principios rectores, entre otras cosas, el acceso universal a la educación, garantizando un sistema integrador, equitativo para niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Se establece además que ningún docente podrá ganar menos de $1.000 al mes, lo cual ya es un salario de hambre en un país como Ecuador, pero al menos en algo dignifica la profesión de estos verdaderos héroes de la patria,
que ganarían de todos modos 7, 8 veces menos que un asambleísta. Y un asambleísta no sirve para nada más que para repartirse los hospitales como en el gobierno anterior. Entonces, todo esto ha sido bloqueado por la Corte Inconstitucional, por esos jueces que se llaman garantistas, que van a foros internacionales, se toman fotos, beben buen whisky y dicen que ellos son los mayores defensores de los derechos del pobre. Pero esto es bárbaro. Doctor, ¿cómo ha estado? Omar Jaén le saluda. Una pregunta rapidita antes de cerrar la entrevista. ¿Cómo ha estado? Doctor, uno de los argumentos de la Corte Constitucional para admitir a trámite este pedido del IES fue el tema de la jubilación, ¿no verdad? Esto de las 300 imposiciones, ¿no? Y significa que con 25 años de aportaciones, indistintamente de la edad, se podría jubilar un docente. Según lo que dice el IES, esto lo quebraría financieramente. ¿Usted qué posición tiene sobre eso? No, al IES lo han quebrado los rateros que llegaron allí y que han firmado un montón de contratos para prácticamente llevárselo en peso. No le pudieron poner ruedas al edificio central, sino también se lo llevaban, ¿ok? Y lo vendían por pedazos. Entonces al IES no lo hemos quebrado los trabajadores. Al IES no lo ha quebrado la gente, los jubilados, la gente que se levanta a las 5 de la mañana y que regresa a su casa a las 10 de la noche después de trabajar. No, esa gente es la que mantiene vivo al IES. Ahora, no se habla de 25 años de aporte, sino las reformas a la ley hablan de 30 años de aporte para poderse jubilar, lo cual es absolutamente válido en un trabajo como el que realizan los docentes, que es un trabajo intelectivo que evidentemente requiere un mayor esfuerzo incluso que el físico. Luego, mire, Omar, se dice, le voy a hacer el parangón que es muy, muy importante. El Ministerio de Salud, el de Guillermo Lasso, que prometía todo para los trabajadores, pero se sentó en Carondelet el 24 de mayo y al día siguiente ya está en contra de los trabajadores, como era de esperarse. Dicen en las audiencias, por los nombramientos sanitarios, que ellos quisieran cumplir, pero que hay una ley orgánica que les impide pagar las cosas que no tienen financiamiento. La ley humanitaria también es una ley orgánica. Cuando hay dos leyes que tienen el mismo peso, el mismo rango, debe prevalecer aquella que más favorece la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Por consiguiente, el argumento del IES, en el mismo sentido, también se cae jurídicamente, porque aquí lo que debe prevalecer es el coto vedado, es decir, aquellos derechos sin cuyo respeto por parte del Estado, la vida misma no es posible en sociedad. Entonces, mire, el argumento del IES, el argumento estatal para no cumplir con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural es absolutamente patético. Yo me estoy reuniendo con varios sindicatos de profesores y los voy a defender gratuitamente y vamos a presentar un amicus curiae, iremos ante la Corte Constitucional y plantearemos nuestra defensa jurídica y para ir tirando abajo cada una de las mamarrachadas que están diciendo los que se oponen a los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, doctor Pedro Granja. A los tiempos, querido doctor, un abrazo para usted. Suerte en su trabajo. Y después de esta entrevista es jodido que me vuelva a invitar, mi querido Jimmy, porque eso es exclusivo. No, usted sabe que aquí no tenemos ningún compromiso con nadie. Muchas gracias, un abrazo para usted. Un abrazo, muchas gracias.